Buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial de cómo quitar lo que son estas, no sé si se llamen como molduras o esta especie como de empaques que tenemos aquí, las cuales sirven para cuando queremos cambiar lo que es un estéreo. En este caso pues ya me rifé el video de cómo cambiar este estéreo, pero editando el video me di cuenta que se me olvidó conectar un cable y es por eso como que no agarra bien el radio, que igual no es muy importante, pero pues lo voy a conectar nada más para que quede bien, ¿no? Y en este proceso pues para poner este estéreo quité lo que es estas molduras, el cual no encontré mucha información en internet, ya que de este modelo de coche en específico no hay muchos videos. Es un Altima modelo 2000, un Nissan Altima modelo 2000, y pues te voy a mostrar más o menos cómo yo lo quité, ¿no? De primera instancia lo que vamos a ocupar, o lo que yo ocupé, fueron estas herramientas como de plástico, que son como unas tipo como de uñas, no sé cómo las conozcas tú, pero son como para hacer este efecto de palanca, el cual, como son de plástico, no dañan mucho o no dañan casi nada lo que son pues esta parte de aquí o la parte de acá. Este tipo de partes también déjame decirte que son de plástico, por lo tanto debes de tener mucho cuidado al hacer este tipo de efecto como de palanca, porque como son de plástico, al mismo efecto que le haces esto, pues puedes romperla, dañarla y pues para qué, ¿no? ¿Para qué puedes hacer esto? Intenté primero con este tipo de uñas de plástico que te digo, pero no funcionaba muy bien a como yo lo esperaba, ¿no? Así que para esto lo que opté fue por un desarmador de punta plana, como este que tenemos aquí. Igual si tienes algún otro pues lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y directamente la primera parte que debemos de quitar es la de la palanca. Esta sale haciendo un poco de palanca, siendo un poquito redundantes en esta parte de aquí. Aquí tiene una especie como de uñas, así que pues no, debes de hacer palanca de esto de aquí para que se levante. Y ahorita viéndole más, como que quedó un tanto flojo y lo puedo levantar directamente desde aquí. Bueno, creo que es desde acá. Mira, se puede quitar, pero la primera parte que debemos de quitar es esta de aquí. Tiene por acá. Nada más que esto sí te digo con mucho cuidado de ser posible, para que no se te vaya a dañar este tipo de cuestión. Este tipo de, pues de hacerle palanca aquí, mira. Es que con una mano como que se me complica, pero pues con las dos creo que ya sería un poquito más fácil todo esto. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Ahí está, mira, ya se quitó. Las uñas que te digo no están del lado de acá, sino están del lado de allá. Así que bueno, aquí tenemos las puntas, mira, ahí se alcanzan a ver las puntas. Para quitarla pues simplemente le damos la vuelta, levantamos esto y listo. Como segunda parte vamos a ocupar un desarmador de punta de cruz, ya que tenemos dos tornillos, uno del lado de aquí y uno del lado de acá. Estos dos tornillos se deben de quitar, así como también tenemos dos tornillos en la parte superior. Por aquí no sé si se alcanza a distinguir, aquí tenemos uno y del lado de allá tenemos otro. Para esto con un desarmador de punta de cruz o punta de cruz, aquí vamos a darle vueltas para sacar todo esto y pues ya, básicamente sería todos los tornillos que debemos de quitar para todo esto. Esto lo voy a poner en la parte donde van las bebidas para no perderlos. Son 4, te digo, 2 en la parte de abajo, 2 en la parte de arriba. Y pues ya casi básicamente sería todo este pues tutorial. Ya nada más serían remover lo que son pues tapones o pues protectores, para que al momento de quitar esta pieza pues no estorben y pues pueda salir con mayor facilidad. Así que aquí quitamos dos. En esta parte de aquí debemos de quitar lo que es este tapetito, porque esto también se va a caer. Este tapón del encendedor también se lo quitamos. Podemos quitar o no el cenicero, yo lo quito nada más porque sí, pero también lo puedes dejar. Esto lo ponemos del lado de allá. Y con el desarmador quitamos los otros dos tornillos de la parte superior. Aquí tenemos uno, a ver si no le doy en su madre a la pantalla que tenemos ahí. Más o menos ahí, déjame lo quito. Ok, ya logré quitar lo que son los 4 tornillos, los dos de abajo, los dos de arriba. Y para quitar lo que son las molduras de aquí o lo demás, vamos a tratar de quitarlo directamente desde arriba hasta abajo, ¿vale? Esto igual, haciendo un poco de palanca, con un desarmador plano o con lo que tengas. Simplemente le hacemos un poco de palanca. Esto debe de salir, mira, aquí ya salió una parte. Entramos por el lado de acá, sacamos. A ver si sale por completo. Ahí ya salió. Ahí está. Pero debe de ser en este orden, de la parte de arriba y la parte de abajo hasta el final. Ya que tenemos estos puntitos que tenemos aquí, son como unos seguros, por así decirlo. Y debemos de quitar esto para enfrente y luego hacerlo un poquito para arriba, para que salga pues se liberen estos seguros. Igual si no se pueden liberar,
Con el mismo desarmador podemos hacer un poquito de palanca aquí y que alguien más lo jale, porque mira, hacemos un poquito de palanca, se libera el seguro y alguien más que lo jale y el otro igual, lo jalamos. Le digo, como estoy con una mano, pues se me complica un poquito, pero pues mira, ya lo hice el día de ayer o antier, creo, ahí está. No, lo voy a quitar con las dos manos porque no puedo directamente. Y pues bueno, te digo, es muy fácil liberando estos seguros de aquí, pero te digo que tú puedes hacerlo con las dos manos o que alguien te ayude. Y ya, lo liberé, mira. Al momento de quitarlo es muy importante no jalarlo al 100% con mucha fuerza porque tiene conectado lo que es la parte del encendedor y puedes dañar el cable o cuestiones así, ¿no? Ya nada más sería cuestión de pues maniobrarle, o si tienes la posibilidad de mover lo que es la palanca, echarla un tanto hasta atrás, que no sé si sea un tanto seguro, pero pues echándola hasta atrás esto se hace un poquito más para acá y ya podemos sacar esto porque va pegada a la parte de aquí y pues no sale, ¿no? Pero pues de esta manera podemos quitar lo que es esta parte de aquí. Ya tenemos acceso a lo que son los tornillos del estéreo por si lo quieres cambiar, de acá del aire acondicionado, etcétera. Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Para ponerlo pues es directamente a lo contrario, ¿no? Ya que lo hayas hecho lo que vayas a hacer, lo metes a presión, checas que los seguros estén bien puestos, pones los dos tornillos en la parte de arriba, los dos tornillos en la parte de abajo y al final pues va la parte de la palanca de cambios o de velocidades, ¿no? Aquí está. Y ya, esto ha sido todo, bye.